Antes de iniciar, quiero desearles a todos mucha salud en estos momentos tan complicados por lo que estamos pasando en todo el mundo. Ojalá que se encuentren bien en sus casas. Y bueno, agradecerle a todas las compañías involucradas la invitación, a SAIS. Para mí es un gusto el participar en este seminario web. Y el tema que me pidieron es un tema que me gusta porque todos los días tenemos que estar batallando, por decirlo así, con la localización y luego el tratar de negociar y localizar conductos calcificados como el MB2, que desde algunos estudios parece ser el conducto que más fracasa cuando estamos hablando de endodoncia en molares. Entonces, vamos a platicar un poco de pronóstico y luego voy a intentar dar varios tips clínicos para que puedan manejar esto un poco mejor. Me escribieron varios amigos del extranjero que sé que están conectados. Para quien no conozca la ciudad de Puebla, yo llegué a vivir a la ciudad de Puebla en los 90s, invitado por el doctor Armando Lara a unirme con él en su consultorio. Es una ciudad que a mí me gusta mucho, de origen barroco, y en la misma época empecé o fui invitado también para unirme al posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde he dado clase pues por más de 20 años, y es un posgrado que desde más o menos el 2000 o 2001, 2002, además de que lleva una carga médica bastante fuerte, los alumnos empezaron a trabajar con microscopio desde esa época. El presidente o el coordinador fundador fue Armando Lara. Actualmente el coordinador es el doctor Héctor Vázquez, con quien también hemos trabajado muy a gusto, pero sin duda el pilar central alrededor del cual ha girado este posgrado desde su fundación es Armando. Y actualmente los profesores Marino, Mónica, Anel y yo mismo, todos tenemos práctica privada en nuestros consultorios con microscopio también, porque pensamos que esa es la filosofía que queremos enseñarle a los alumnos del posgrado y por lo mismo la que utilizamos nosotros en la práctica privada. Y también estamos muy orgullosos de muchos exalumnos que han salido de este posgrado y que han llevado esa filosofía del posgrado de Tlaxcala a sus prácticas privadas, pero que además dan cursos, dan conferencias, tienen un nombre en pocos años bastante importante, y eso pues como profesores en el posgrado es de muchísimo orgullo para nosotros. Como decía, en los 90s tuve el gran gusto de llegar a trabajar con Armando, que ya tenía una práctica privada de muchos años, con mucho prestigio, y ese consultorio ha ido creciendo a través de los años. El primero que compró un microscopio fue Armando, también por ahí de 2000, 2001. Entre los dos lo trabajábamos, y después se unieron o se han ido uniendo otros endodoncistas, exalumnos, que fueron muy buenos alumnos y que ahora también son bastante prestigiados en cuanto a su práctica privada, y es la misma situación. Ellos trabajan todos los días y todos los casos bajo microscopio. Y además dan clase, entonces, o dan cursos. Y entonces, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando alumnos o cuando fuimos alumnos nosotros o cuando estamos dando clase, estas son frases que oímos todos los días en la clínica, ¿no? Porque el alumno empieza a dudar si buscar o no buscar el MB2. Doctor, hay MB2, bajo más. Es muy común estar con esas dudas de irse si a distal o mesial, o si bajo más, ¿qué tal si perforo? Oiga, doctor, si lo dejo así, ¿le va a doler o va a fracasar? Y bueno, son incertidumbres que realmente no son agradables cuando tratamos molares maxilares. Y la verdad es que cuando se queda uno sin haber encontrado este conducto de MB2, pues en la noche la pesadilla es esta, ¿no? Empieza uno a soñar, sobre todo como estudiante, si se quedó o no se quedó y qué va a pasar con ese pobre paciente que estuvo pues abriendo la boca un par de horas permitiendo que se buscara este conducto. Entonces, ¿qué dice más o menos la literatura? Esta es una página que le recomiendo muchísimo a todas las personas que van a hacer endodoncia. El doctor Marco Berciani de Brasil inició junto con otros estas páginas que son muy, muy buenas, son muy didácticas y que nos enseñan lo complicado que es en realidad el sistema de conductos radiculares, lo complicado que es en realidad tratar de abarcarlo todo durante la terapia y el porcentaje tan alto de conductos que son extremadamente complejos para localizar. Marco Berciani, el otro, que también realizó trabajos, como decía, entre muchos otros, fue Ronald Ordinola Zapata, peruano, trabajó muchos años y estudió en Brasil, actualmente está en Minnesota,
Y seguir sus casos también es una manera muy, muy agradable de abrir los ojos hacia lo complicado que puede ser esta anatomía para nosotros los endodoncistas. Este es un trabajo que para mí vale mucho la pena también leer. Es en multicentros. Conozco a la gran mayoría de estos endodoncistas y vale mucho la pena porque fue en diferentes países. Y aquí está involucrado mi buen amigo Rubén Rosas. Él es una de las personas a las cuales yo le aprendo más cada vez que platico con él, sobre todo de tomografía. Me ha enseñado muchísimo. Y además siento que ha llevado la educación continua en México a un nivel muy alto por la calidad y la cantidad de cursos que está realizando en su posgrado en la ENES UNAM. Entonces es siempre un gusto platicar con él. Si tienen la oportunidad de tomar un curso, tómenlo. Y bueno, este mapa resume perfectamente bien la situación de los porcentajes que tenemos en los países que estuvieron involucrados en este estudio. Y puede ir desde un 48%, como podemos ver acá, hasta un 97.6%. Entonces, el problema existe en un porcentaje muy alto y no es nada más si se localiza o no y dónde se localiza, sino que en muchas situaciones no tenemos prácticamente espacio para intentar trabajarlo, negociarlo, sin exponer una parte radicular que es extremadamente débil, como sería la parte interna de la furcación. Entonces, ante la pregunta de qué es lo que va a pasar con ese conducto que se quedó, pues hace mucho tiempo se decía, mira, si el conducto está calcificado y se mantiene vital y no se infecta, en realidad es muy probable que no te dé problemas. Pero eso no es lo que se está viendo en los estudios ahora de pronóstico. Las posibilidades de que ese conducto terminen produciendo una lesión periapical son muy altas y el problema existe y existe mucho más si el análisis de esos casos se lleva a cabo con tomografía. Entonces, esto es el problema de todos los días. Dientes que mantienen síntomas o no, pero que mantienen una lesión periapical, generalmente en un porcentaje muy, muy alto, es un sistema de conductos que no pudo ser negociado. A lo mejor los otros 3 o 4 estuvieron perfectamente bien realizados, pero es uno solo el que ya se mantiene y que va a terminar en una zona hipodensa si es que esto se examina con tomografía. El otro día hablaba yo con algunos amigos sobre pronóstico y les comentaba que a mí no me gusta leer estudios de pronóstico donde no se basan en tomografía, no solo por el hecho de que una lesión o una zona hipodensa en la tomografía pudiera no detectarse en la radiografía, sino que si estamos comparando, por ejemplo, irrigantes, pues a lo mejor echamos la causa de un fracaso a un cierto irrigante cuando la causa del fracaso en sí pudiera ser un conducto que de plano no se encontró y no se hizo. Entonces, el problema no termina acá. Ahora tenemos una manifestación de una lesión periapical dentro del seno del maxilar. Y el riesgo de que un diente infectado produzca cambios en el seno del maxilar es muy alto. Entonces, generalmente los pacientes pueden no percibir el problema como un diente infectado, pero cuando tiende a haber sinusitis unilateral y si se toma una tomografía y se empiezan a ver estas mucositis, es probable que la causa sea un diente infectado o que se haya tratado un diente con endodoncia y que ese diente no haya sido tratado en su totalidad. Entonces, actualmente con Rubén Rosas estamos empezando a diseñar un estudio donde queremos ver la posibilidad clínica de alguien que está trabajando con microscopio de no solamente determinar si está el conducto en estos riñoncitos que son extremadamente complicados, sino la posibilidad de meterse ahí y poder negociar el conducto. Si ustedes observan acá, vean la cantidad de mucositis que hay en este seno. Y si le preguntan a los pacientes si respiran bien de ese lado, muchos les van a comentar que tienen meses, si no es que años, sin poder respirar bien de ese lado, pero que generalmente los otorrinos los tratan a base de antibióticos o les dicen que son situaciones de alergia. Y hay que estar muy alerta porque la causa puede ser, como ya mencioné, un diente que está con microorganismos y tejido orgánico alojado en su sistema de conductos. Este es un caso del consultorio, un paciente que viene con bastante inflamación, muy molesto, se detecta mucha mucositis, síntomas en el seno, síntomas periapicales, inflamación, y entonces el tratamiento va mucho más allá de simplemente extraer el diente o decir que la endodoncia no funciona, es detectar muy bien si hay fenestraciones
Esto puede permitir o puede mantener los síntomas en un paciente aún terminando el tratamiento de conductos, donde el paciente sigue poniendo su dedo y simplemente hay sensibilidad cuando palpa sobre la raíz mesiobucal. Y al mismo tiempo síntomas en el seno, cuando se agachan, cuando corren, etcétera, etcétera. Y esta fue una paciente que vino con un problema terrible, tal vez hace unas 3 semanas, no tiene más tiempo, muchísimo dolor al tocar estos 3 dientes. Desde la radiografía sabemos que aquí tiene que haber otro conducto y otra raíz, de hecho. También hay un problema en la raíz mesiobucal, con muchísimo dolor, congestión terrible. De hecho, el dolor de ella ya estaba irradiado inclusive al ojo. Entonces, después de anestesiarla y quitarle el dolor, hicimos una tomografía. Aquí se ve clarísimo ya la presencia de otro conducto en el segundo premolar, que era el diente que estaba más sensible, pero podemos ver también sitio donde se estuvo buscando el MB1 y que tiene que haber un MB2. Entonces, esta raíz tiene que ser tratada también. Y lo que quiero que terminen de observar en esta tomografía, del lado superior derecho, vamos a ver las condiciones como está el seno. Entonces, todo esto es mucositis. Vean cómo está completamente obliterado en esta porción, eh, totalmente obliterado y, como les mencioné, con muchísimos síntomas. Entonces, lo más importante es tener drenado de pus por algún lado. Aquí desobturamos el conducto que se había hecho, que me parece que era el bucal. Encontramos el conducto lingual, o palatino, perdón, e inmediatamente empezó a drenar material purulento. Aquí ya no me avanzó la diapositiva, voy a salir y regresar. Acá está. Entonces, lo que me gusta hacer en estos casos infectados, primero dejo que drenen. Me gusta mucho ver pus en la cámara pulpar porque sé que eso va a llevar al alivio de los síntomas del paciente. Dejo que drenen, estoy lavando y estoy filmando para que el paciente después pueda ver, ya no hay más salida de material purulento. Me gusta usar ya sea alguna macrocánula de tipo del Endovac o estas capillary tips, meterlas al conducto y con un movimiento leve de entrada y salida permitir que siga saliendo material purulento. Y en un caso como este, de hecho, esto terminó drenando tal vez unos 4 o 5 minutos, una cantidad de pus y sangre terrible, y obviamente lleva al descanso del paciente después de 2 o 3 días de muchísimo dolor. Entonces, son casos que, como les decía, no se quedan nada más con los síntomas a nivel periapical, terminan teniendo una involucración en el seno del maxilar. Este video se lo pedí a mi buena amiga Daisy García Fuentes de Oaxaca, que está trabajando un molar maxilar que tiene que tener comunicación con el seno. Entonces es impresionante porque vean cómo cuando Daisy coloca aquí el hipoclorito dentro del conducto, este de hecho es succionado hacia pues el tejido periapical o el seno del maxilar en este caso, sin que se haga absolutamente nada. Y esto puede ocurrir también, hay apicales que llegan a tener presiones negativas, entonces pudieran en cierto momento también jalar o chupar, por decirlo así, los contenidos del conducto hacia el tejido periapical. Y este caso es muy, muy bueno de Rubén Rosas. Aquí hay un caso donde se hizo el conducto MB1, pero no se trabajó el MB2 y hay una mucositis. Y después del tratamiento de conductos, del tratamiento solamente del MB2 en este caso, la mucositis desapareció. Recuerden que sinusitis es un término de diagnóstico, es un término clínico. Lo que observamos en la tomografía es la mucositis u osteoperiostitis. En este caso, si recuerdo bien, creo que después de un par de semanas ya no había mucositis. Entonces, estudios actuales están tratando de determinar en cuánto tiempo podemos revertir esa inflamación que puede o no tener aire también dentro del seno. Y personalmente, a mí no me gusta esta manera de enseñar. Se da mucho en varias partes, en varios países. Eh, yo pienso que esto no está bien porque si nosotros nos pusiéramos en manos de un cirujano, no quisiéramos que el cirujano trabajara en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, la tecnología sí está demostrando llevarnos, la tecnología como los microscopios, están demostrando en algunos estudios ya llevarnos a un porcentaje de éxito más alto, pero aunque no lo hicieran, si nos permiten tratar algunos casos que de otra manera no pudiéramos tratar, ya simplemente por eso es que vale mucho la pena tenerla en un consultorio. Su endodoncia va a subir a una mucho mayor o mejor calidad y van a ser tratamientos, pienso yo, más predecibles. Entonces,
teniendo este tipo de tecnología, podemos pasar de estar intentando ver así a ver de esta manera. Y cambia completamente entonces la manera como vamos a empezar a abordar la localización de estos conductos, la negociación de los mismos, que es de lo que voy a empezar a hablar, y decisiones clínicas muy importantes que hay que ir tomando todos los días. Aquí ya se había entrado una vez a buscar conductos, no se localizó nada. Hay una periodoncista que detecta estas lesiones periapicales. Hay que recordar que los tratamientos periodontales no funcionan muy bien si es que la dentina está infectada en un diente que necesita tratamiento de conductos. Entonces, empezamos a utilizar ciertas armas que nos van a ayudar a poder ver esto mucho mejor. Esto es en el momento que se realiza el acceso y si ustedes colocan ácido, unos 2 o 3 ácido fosfórico, 1, 2 o 3 segundos y después se lava con suero, inmediatamente van a ver una situación muy diferente en cuanto al mapeo o los cambios de color que queremos ver en el piso para empezar a buscar los conductos. Entonces, ya viendo estos cambios de color, sabemos dónde tocar, dónde no tocar, podemos revisar muy bien los márgenes de la restauración y va a ser mucho más difícil desviarnos de estos puntos, que aunque aquí no permiten todavía la penetración de un instrumento, pues sí nos enseñan dónde vamos a ir a buscar ese conducto. Entonces, en estudios, en personas que tienen la misma experiencia, unos con magnificación y otros sin magnificación, los endodoncistas que están usando microscopio están fracasando 3 veces menos que los endodoncistas que no están buscando el MB2 con microscopio. Y obviamente vamos con el tiempo a empezar a ver este tipo de estudios también en lo que serían las raíces mesiales de los molares mandibulares, premolares de más de 2 conductos, etcétera. Porque las técnicas cambian y porque es un conducto extremadamente complicado. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar irnos del MB1 hacia mesial. Generalmente, y así dicen todavía algunos libros, ahorita les voy a mostrar uno, mencionan que hay que buscar el MB2 caminando del MB1 rumbo al conducto palatino en una línea recta y en general lo que van a encontrar ahí es la furca. Entonces, en la gran mayoría de los casos, si nos extendemos hacia mesial, es mucho más factible que podamos localizar este conducto y de esa manera tratarlo y no dejarlo oculto o enterrado por debajo de la dentina que generalmente está ahí arriba. Y no solamente es mesial, sino que muchas veces está, o la gran mayoría de las veces diría yo, no está en el piso, sino que está 2 o 3 milímetros dentro de la raíz mesiobucal. Por eso es que es un conducto bastante complejo, del cual el estudio de Martins se encuentra más en gente joven y se encuentra más en hombres que en mujeres. Pero esto puede variar dependiendo de la raza y del sitio en general. Él es mi amigo Alberto Flores. Hace más o menos unos 5 años, Alberto empezó a llevarme microscopios SAIS en cursos. Yo trabajaba con otro microscopio en el consultorio y me empezó a llevar microscopios SAIS para que diera cursos y realmente pues me empezó a gustar muchísimo la tecnología del microscopio, la estabilidad, los lentes, etcétera. Terminé cambiando el microscopio que tenía yo en mi consultorio y es algo que me tiene muy contento y además abrió la oportunidad de hacer muchos cursos. SAIS está muy involucrado con la educación continua, como muchas de las compañías. Entonces, esto permite el tratar de mejorar clínicamente y mejorar también en comodidad y en ergonomía del consultorio. Estas son algunas sillas que son distribuidas en México por Juanjo. Eh, y si podemos nosotros recargar nuestras, Juanjo Cedillo, si podemos recargar nuestras manos y los antebrazos, podemos entonces a empezar a trabajar mucho más a gusto, digamos, y con mucho menos movimiento. Y la otra situación es que ciertos aditamentos del microscopio también nos permiten poder y subir en el campo, en este caso hay una perforación terrible en la furca, vean hasta dónde estaban los conductos mesiales, mucho más arriba, pero podemos subir y bajar y ver desde oclusal hasta el fondo del piso sin mover el microscopio, simplemente moviendo el espejo y moviendo lo que en este caso sería el varioscopio. De las cosas más importantes, aquí no estoy viendo un paciente, estaba yo en una demostración de posiciones en el microscopio. De las situaciones más importantes, y siempre lo comento en cursos, es hay que poner el espejo muy lejos del diente, lo más lejos posible del diente para que no le caiga agua y que no se esté empañando y después inclinar un poco la cabeza del microscopio para que la luz vaya directamente al espejo.
Y es en este momento donde la utilización de puntas de ultrasonido cambian completamente el hacer un acceso y empezar a preparar la localización de estos conductos que, como mencionaba, muchas veces no están en el piso, sino que están un poquito más abajo. Entonces, el ultrasonido a mí se me hace fundamental. Esta es otra punta de ultrasonido muy efectiva. Y podemos entonces irla recargando muy suave, cortando 1 o 2 segundos y deteniéndonos para no sobrecalentar la dentina. Y esto va a empezar a abrirnos un poco el sitio donde vamos a ir a buscar el conducto MB2, que como decía, generalmente es del MB1 recargándonos un poco hacia mesial. Ahora, en los molares mandibulares, personalmente me gusta mucho inclinar la cabeza del microscopio mucho más, y ahí es donde es fundamental que los binoculares sean inclinables para poder mantener la espalda derecha. Y entonces lo que buscamos hacer es tener una visión directa, primero con nuestros ojos, sobre la cara oclusal del molar mandibular que vamos a tratar. Aquí lo que estoy haciendo, si se fijaron en mi mano derecha, estoy levantando la barba para que me permita ver visión directa hacia el molar. Entonces, los molares maxilares se trabajan con visión indirecta y los molares mandibulares tratamos de trabajarlos, y los dientes mandibulares en general con visión directa. Si el diente se inclina hacia alguno de los dos lados, entonces hay que inclinar también la cabeza del paciente, que quede con una almohada muy cómodo, y para que en el momento que empezamos a trabajar con el microscopio, el paciente no se mueva porque no le está doliendo, pero que nos permita esta visión directa y de esa manera hacer el acceso mucho más rápido. Si ustedes se fijan, prácticamente no estoy deteniendo mi fresa. En el momento que yo detengo, la asistente inmediatamente succiona la cámara pulpar y entonces me permite ver y explorar, y veo si me tengo que extender o no. Una vez que ya hemos quitado el techo, es momento de empezar a usar la punta de ultrasonido. Y el espejo generalmente lo usamos solo para revisar la parte mesial, si es que tenemos que cortar un poquito más de dentina en esa parte. Ahora, estos accesos mínimamente invasivos están muy de moda. Pienso que hay un sobreabuso, porque el 90 o 95% de los casos que se presentan en el consultorio para recibir tratamiento de endodoncia vienen ya completamente destruidos o muy destruidos. Otro 5% vienen restaurados, donde lo mejor es quitar la restauración. Si la restauración ya no está sellando, pues entonces lo ideal es quitarla. Pero en el otro 5, y esto sí me gusta mucho hacerlo, cuando hay una restauración muchas veces muy bonita, muy ajustada, muy bien hecha, entonces podemos ofrecerle al referidor la posibilidad de hacer un acceso extremadamente pequeño, que a través de ese acceso pequeño podamos trabajar a gusto y revisando bien las paredes, pero que prácticamente no le destruyamos la restauración. Entonces, sí estoy de acuerdo con ellos solamente cuando el diente está íntegro, que es muy raro, solo si hay resorción o alguna situación así, o cuando la restauración es muy nueva y está muy adecuada. La verdad, aquí, este caso, la verdad es que me ayudaron un poquito con el acceso antes de mandar el paciente al consultorio. Aquí se nota ya la huella de la fresa. No es bueno dejar restos de restauraciones previas porque están filtradas, abajo puede haber fracturas, generalmente hay caries, etcétera, pero podemos ver muy claro lo que es la diferencia de color entre la cámara pulpar, que está mineralizada, y el resto de las paredes de la dentina. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es intentar abrir primero el conducto que vea radiográficamente o tomográficamente más amplio, meterle un abridor de conductos, inundarlo con hipoclorito, y a partir de aquí, como ya empezó a trabajar el hipoclorito, empezar a rastrear en el piso estas manchas, perdón, estas líneas negras que nos van a llevar hacia el siguiente conducto. Si ustedes utilizan hipoclorito y a veces EDTA líquido y localizan estas líneas, los conductos siempre van a estar al final de la línea. Entonces, este sería el sitio donde bajaríamos un poquito más. Aquí está la entrada del segundo, y además generalmente coincide con una mancha blanca opaca, como tiza o como gis. Y a partir de aquí puedo reorientar. Aquí veo un poco de línea, aquí veo otro poco de línea. Entonces puedo reorientar mi acceso ahora para buscar el conducto mesobucal. Entonces, hay que aprender. Me gustó mucho lo que dijo Juan Saavedra en un seminario que tomé con él hace un par de semanas. Hay que aprender a leer el piso de la cámara pulpar en seco y en mojado. Y entonces ese cambio de información nos va a ir orientando mucho más
hacia dónde seguir cortando con la punta ultrasónica, dónde tuviéramos la posibilidad de que existiera otro conducto y dónde definitivamente no tocar. Algo que siempre le digo a mis alumnos, cuando se ve dentina brillosa, como si fuera esmalte, estás a punto de perforar. Esa es una dentina que no se puede tocar más, como la que estamos viendo aquí abajo. Sin embargo, cuando se ve dentina opaca, como gis, sí coincide con una línea negra, generalmente es el sitio de entrada del conducto. Entonces, usando magnificación podemos trabajar muy a gusto a través de una restauración como esta, que también es prácticamente nueva, y ir jugando con este cambio que mencionaba de verlo en mojado y en seco, en mojado y en seco. Si ustedes colocan un poco de suero, esto es lo que llaman la técnica de ojo de pescado, de fish eye en inglés, y después van succionando, les va a cambiar el color del piso y les va a cambiar el tamaño y sobre todo nos empieza a enseñar lo que pueda estar en las paredes. Entonces, aquí también colocamos un poco de suero y vean nada más la diferencia entre poner un poco de suero y luego succionar el exceso. Ahora nos habla el piso y nos va mostrando como si fueran flechas los sitios donde tengo que ir y buscar ese otro conducto que pueda todavía no estar muy abierto. Este está sobre la pared, es el que estábamos viendo. Entonces, el estar colocando este suero nos permite ver la pared y muchas veces evita que sigamos bajando buscando el conducto en un sitio donde generalmente no va a estar. Aquí me estaba yo empezando a desviar y por eso es bueno regresar a ver el conducto palatino y alejarse de esta línea e irse un poco más hacia mesial. Y si se fijan, la entrada está completamente lateral. Entonces, lo que me gusta hacer es ir recorriendo estas zonas o estos sitios donde está el final de las líneas negras y con un explorador muy filoso, en el sitio donde siento que el explorador se atora, ahí vamos a ir con un abridor y ligeramente empujar la punta del abridor para que abra la entrada del conducto. La realidad es que si queremos intentar, sobre todo en un segundo molar, meter limas manuales, es muy complicado porque tenemos que venir desde la parte distal del molar con nuestros dedos, tratando de negociar hacia mesial de esta raíz. Y eso es muy, muy complicado, pero si ustedes toman un abridor pequeño, de pocos milímetros, y lo empujan ligeramente en el sitio donde ya detectaron estaría la entrada del MB2, generalmente el abridor entra 1 o 2 milímetros no más y nos permite de esa manera mantenerlo o abrir la entrada y ahora sí, a partir de ese momento, empezar a usar cualquier tipo de lima manual o instrumentos de los que llaman de glide path o para la negociación del conducto. El microscopio a mí se me hace fundamental en este tipo de casos, pero siempre nos quedaba la duda, como mencioné al principio, de si bajar o no bajar más, o si buscar un poco más hacia mesial, etcétera. Este estudio me gusta porque cuando personas con experiencia evaluaron radiografías y datos clínicos de los pacientes, dieron un plan de tratamiento y cuando les enseñaron las tomografías, cambiaron el plan de tratamiento más de la mitad de las veces. Entonces, la información que nos da esto nos va a llevar a tener una certeza. Número uno, si tenemos que seguir bajando por ese sistema de conductos para buscar otro conducto, de la cantidad de raíces, de la cantidad y la permeabilidad que pudieran tener esos conductos y mucha otra información. Mucositis ya lo mencioné, pero la realidad es que si empezamos o nos vamos aprendiendo o entrenando a depender más de la información previa, si lo piensan así, esto es un sueño para un endodoncista, porque es la vista que vamos a tener, la estamos viendo antes de meternos al diente. Entonces, aquí hay otro diente con mucositis, hay una fenestración de esta raíz, lo cual va a dar síntomas en esta parte, hay zonas isodensas acá, y claramente la causa de todo esto está muy visible. Y no está en la furca, este conducto no está en la furca, está a un par de milímetros dentro de la raíz mesobucal. Por eso fue que en el tratamiento inicial no se consiguió localizarlo. Entonces, esto a mí no me gusta leerlo, me lo mandó una alumna, apenas Laura, porque les decía yo, es que no puede ser que los libros sigan hablando de seguir una línea recta del MB hacia el palatino. Sí puede ser que ahí esté el conducto, pero eso pienso ocurre más en los segundos molares, sobre todo viendo los cortes de Versiani. Pero en el primer molar, si nos acostumbramos a interpretar una tomografía, esta línea recta no nos va a llevar al MB2, nos va a llevar a una perforación y el MB2 está más de donde encontramos el MB1, más hacia mesial. Y
la siguiente información es si se ve o no se ve, que eso es importantísimo en casos de retratamiento. Entonces, estos son un par de casos donde tal vez las raíces no se vean tan gruesas inicialmente, y sin embargo, si los observan, son de 4 conductos como debemos de estar encontrando, de acuerdo en este país, pues tal vez un 85% de los casos. Este es otro, no es un caso sencillo, aunque no se ve recto, perdón, no se ve curvo, la cámara pulpar tiene mineralización y en el momento de entrar e irnos más hacia mesial, y no seguir esta línea recta, la entrada del MB2 está hacia mesial del MB1 y vean cómo esta línea me está marcando el sitio donde tengo que ir y buscarlo. Entonces son guías que mentalmente nos van dando un mapa de hacia dónde movernos y hacia dónde no movernos. Este es un retratamiento. La restauración fracasó terriblemente, había caries, el diente todavía es restaurable. Voy a retratar todo el caso porque esto está completamente contaminado, aunque lo había hecho un endodoncista, y sin embargo vean cómo, yéndonos hacia mesial, es que vamos a encontrar el M2 en este caso. Y si ustedes observan este caso, francamente se ve hecho por alguna persona, un endodoncista que trabaja bien. Yo no estoy diciendo que el usar magnificación va a evitar que dejemos conductos. Pienso que todos hemos dejado conductos en nuestras vidas y nos dan esa cierta pesadilla que mencioné al principio. Si tenemos magnificación va a suceder mucho menos, y si tenemos tomografía y magnificación va a ser mucho, mucho más difícil que no suceda. Pero cambiando de ángulo radiográfico, es claro que esta raíz es demasiado gruesa como para tener un solo conducto, nuevamente aplaudiendo el trabajo del endodoncista anterior. Sin embargo, el paciente no está contento, tiene síntomas, tiene mucositis, hay una lesión periapical y hay síntomas persistentes que aparecieron poco tiempo después de que se terminó el tratamiento de conductos. Entonces, el paciente está molesto porque no se puede restaurar o no se ha podido restaurar en los últimos 8 meses, colocando restauración definitiva porque el diente nunca lo ha dejado en paz. Ahora, lo importante acá es que en muchas raíces mesiobucales, el MB2 no está en el piso, está varios milímetros dentro del MB1. Y entonces en la tomografía lo que hacemos es ir examinando los cortes axiales y los transversales para determinar dónde está. Y eso nos puede llevar, o nos lleva generalmente, a entrar con mucho más confianza, sabiendo dónde buscarlo, y que generalmente nos debe llevar a localizarlo también. En el momento que empecé a quitar la resina que tenía el paciente, pues todo estaba totalmente filtrado. Entonces este caso se va a retratar por completo, porque además tiene un conducto, el conducto palatino tiene un poste de fibra extremadamente largo que ahorita vamos a ver. Entonces, perdón, este no es el caso, no, este se retrata por completo, aquí estamos desobturando, y vean la zona donde se había buscado el MB2 y vean la zona donde está el MB2. Entonces, esta es la zona donde no se debió haber estado buscando en el primer tratamiento, que se veía bastante adecuado. Generalmente, a mí estos casos me gusta localizar, retratar todos. A mí me gusta dejarles hidróxido de calcio hasta que desaparecen los síntomas, porque ya tenemos un paciente frustrado que probablemente está desconfiando ya del tratamiento de endodoncia y que no va a tolerar una agudización o que el caso vuelva a no funcionar si es que lo terminamos en una sola cita. Entonces, me gusta obturar cuando el caso está desinflamado periapicalmente, que puedo presionar el diente con el dedo y que el paciente ya se siente a gusto con el resultado de la cita de limpieza. Este fue otro caso que llegó también hace muy pocas semanas. Desde aquí, esto me llama muchísimo la atención. No veo una raíz palatina normal. Generalmente cuando se llegan a observar raíces gruesas, son raíces de más de un conducto. Y esta paciente también estaba totalmente frustrada, como lo narra ella, y lo digo con respeto, es: doctor, estoy frustrada, tengo 3 semanas con este problema, mi doctor trae a una endodoncista al consultorio, a su consultorio, la doctora llega siempre corriendo, bien apurada, me tiene luego 2 horas con la boca abierta, limpia los conductos o limpia el diente, me cierra, y ese día en la noche estoy con un dolor terrible. Al otro día me abre el diente, tengo que ir a verla de emergencia, un par de días después vuelve a limpiar, me vuelve a tener un par de horas, cierra, y van 3 veces que me agudizo. Entonces, claramente aquí el problema no es los conductos que ya se localizaron. Aquí queremos un poco más de información, y desde aquí nos estamos dando cuenta lo compleja que es la anatomía de las raíces palatinas. Es decir, es una paciente que tiene 2 raíces palatinas fusionadas, y la otra cosa que me preocupa mucho en este caso es, como vamos a ver ahorita en la axial,
que los conductos que se estaban instrumentados están completamente bloqueados, que es otra cosa que podemos apreciar en la tomografía, se ven transportados y se ven completamente bloqueados ya a nivel apical. Entonces, lo que me gusta hacer acá es alinear mis ejes y voy raíz por raíz examinando primero en cervical, después en apical, recorro mis planos y después agrando las imágenes para tener una mucho mejor idea de cómo es que voy a ir a buscar los conductos en este caso. Ahora me moví hacia la raíz palatina, vamos alineando los ejes para ver la recta y empezamos a ver ya esta raíz palatina fusionada como en forma de corazón. Y como mencionaba, aquí se ven conductos, pero más abajo no. Entonces eso también tiende a ser un problema. Y se lo dije al paciente, vamos, aquí tiene que haber otro conducto, vamos a buscarlo, pero además va a ser muy importante que podamos llegar hasta la punta de la raíz porque de otra manera la infección va a ser mucho más difícil de controlar. Entonces lo que vamos a hacer acá, este es el conducto palatino 2 que no se había encontrado, esta es la raíz distobucal que está fenestrada también, es algo en lo que hago mucho énfasis por los síntomas persistentes, y ahora esta información de esta tomografía la voy a voltear para verla como la voy a ver con mi espejo en el momento que llegue al caso. Entonces, aquí está la raíz distobucal, aquí está la mesobucal, este es el conducto palatino que habían estado ensanchando y el otro debe aparecer por acá. Entonces, aquí giramos esta información y ahora sí, mentalmente nos llevamos esto hacia la clínica. Y en teoría, esto es como un Google Maps, así le digo a mis alumnos, esto es como un Google Maps. Ahora sabemos, como yo soy una persona totalmente desorientada, necesito de este tipo de situaciones, no solo para manejar, sino también para intentar localizar estos conductos. Quitamos un par de milímetros de dentina en platino y el conducto aparece. Y empieza a drenar, inmediatamente empieza a drenar. Y esto es algo que a mí me gusta mucho ver, como había mencionado. Esto lo filmé y se lo enseñé después al paciente. Y por supuesto que con esta infección en este conducto, pues por más que se desinfectaran los otros conductos, el caso jamás iba a quedar asintomático, a pesar de que la paciente ya estaba sobremedicada con antibióticos. Entonces, cuando algo está empeorando en síntomas, siempre es infeccioso y no está indicado ir elevando las dosis de los antibióticos, lo que está indicado es regresar al diente y tratar de drenar por algún lado. El conducto que no había aparecido es este es el tipo de ensanchado que a mí me gusta porque activo muchísimo los irrigantes y para mí esto está completamente sobreensanchado. Hoy en día no es necesario hacer esto porque se debilita muchísimo la raíz y ahora esperemos que este diente no sea o no se fracture en un futuro. Es otro paciente muy agradable. Él vino al consultorio en diciembre. Es americano y iba a estar unos cuantos días nada más con su esposa en Puebla. Entonces llegaron al consultorio, tiene un tracto sinusal y además, sinuoso, perdón, está drenando, pero además va a entrar a quirófano en Estados Unidos o ya entró en enero de este año. Aquí requiero mucho más información. En la radiografía se ve todo completamente calcificado. Entonces, hacemos lo mismo, vamos a ir raíz por raíz y lo que estoy intentando detectar acá es la entrada de los conductos. Si existen o no existen, hay veces en que se ven completamente cerrados desde la parte de arriba hasta el tercio medio. Entonces, no puedo entrar ya con una técnica normal. Ahora rato voy a hablar un poquito de guías. No puedo pensar en entrar con una técnica normal a buscar estos conductos. Inclusive ya hay un tratamiento previo, los conductos no se ven abiertos a nivel cervical o el que se quedó, que no se trató, y entonces mucho mejor desde mi punto de vista entrar con cirugía. Pero en este caso en particular, si ustedes observan, lo voy a agrandar, hay MB1, muy cerrado, pero hay MB2, que también está abierto, hay disto bucal y hay palatino. Y todas las raíces tienen lesión periapical o tienen zona hipodensas visibles en la tomografía. Entonces, con este mapa, ahora hacemos el acceso. Aquí no veo absolutamente nada, entonces nuevamente colocamos ácido fosfórico. Eso también se lo aprendí a Rubén y me gusta mucho hacerlo, Rubén Rosas. Quitamos el ácido fosfórico y ahora sí puedo ver mucho mejor el sitio donde el piso y los cambios de color, que es lo que me va a empezar a guiar. Y esta foto es de mi teléfono. Con el mismo teléfono, tomé las medidas en la pantalla del tomógrafo, le tomo una foto con mi teléfono y ahora me llevo esto al cubículo y lo estoy volteando para tener la imagen que voy a tener en el paciente. Pero estas medidas son exactas. Entonces, si el conducto vistobucal que en este caso fue el primero que se encontró,
tenemos ya la entrada DS, podemos doblar una lima 10K o 8K y ponerle la medida que marcamos en la tomografía y después dirigirnos hacia el sitio donde tenemos el mapa mental, que en este caso sería por acá, y ahí abajo tiene que estar el MB1. Y después hacemos lo mismo con el MB2, y en este caso en particular, inicialmente empecé a buscar el palatino bien lejos del sitio donde estaba. Por ahí lo busqué y vean hasta dónde estaba. ¿Qué me llevó al otro lugar? La lima 10, que medía 6.48, me parece, o 6.50 más bien, y al final de la lima, donde me marcó esa medida, apareció el conducto palatino. Entonces, es una manera que clínicamente funciona muy bien. Esta idea personalmente se la tomé a William Nudera, que es un endodoncista en Chicago. Funciona muy bien para irnos orientando, para ir midiendo y para que nos lleve al sitio en el caso de un retratamiento. Este es otro, bien tratado. La tomografía no es de muy alta definición, pero me da suficiente información sobre el hecho que tiene que haber un conducto MB2. Entonces, aquí se nota el sitio donde el endodoncista anterior estuvo buscando con una fresa de alta velocidad, que es algo con lo que yo estoy en contra, porque la fresa va a causar un daño muy rápido en esta zona y la dentina no es recuperable. Y la entrada del MB2 está en este caso en particular, está mucho más abajo, no está en la furca. En este caso estaba como unos 6 o 7 milímetros dentro del MB1. El MB1 está acá y esta es la entrada del MB1 en general. Y entonces lo que hicimos fue con una punta de ultrasonido muy delgada, con mucho cuidado, irnos corriendo hacia mesial y el sitio donde vimos o calculamos en la tomografía que estaría el MB2. Este caso para mí, sin magnificación, es imposible hacerlo. No se puede hacer. Ahora vamos a usar una punta de Alessandro Capelli para eliminar gutapercha y la entrada del MB2 ya la tenemos ahí. Entonces lo que quiero hacer es quitar este material que no se me vaya a meter en la entrada para después empezar a negociar. Pero observen hasta dónde está la furca y hasta dónde está el conducto MB2. Y por eso es que cambia mucho la técnica cuando empezamos a hacer esto con microscopio. La furca está aquí arriba, la entrada del MB2 está a media raíz. Las lupas no permiten hacer esto. Las lupas son muy buenas, funcionan muy bien hasta el piso de la cámara pulpar. Pero ya si queremos ver algo dentro de los conductos, el microscopio es la única manera. Y esto fue una vez que se hizo el retratamiento de ambas raíces, el MB1 y MB2, y el caso se volvió asintomático, entonces la obturación fue unos meses después. Este es un curso que se dio y que se dan muy seguido, 2 o 3 veces al año. SAIS organiza, junto con otras casas comerciales, cursos de muchísima valía, pienso yo. Para mí es todo un gusto no solamente asistir y dar, sino tomar las pláticas de muchos de mis compañeros. En esta ocasión tuvimos inclusive a 2 doctores como Braulio y Kenneth que vinieron de Guatemala. Jaime Silverman vino de Estados Unidos y todos los demás son gente muy talentosa que tiene muchas ganas de enseñar y pienso que han sido todo un éxito este tipo de cursos. Dimitar vino de Bulgaria el año pasado, junto con Jorge Ochoa, aquí está Alberto, y dieron un curso de documentación bajo microscopio y bajo microscopio con las cámaras. De hecho, ellos están escribiendo actualmente un libro de fotografía bajo microscopio. Entonces, son personas que enseñan muchísimo. También tuvimos la oportunidad de tenerlo en el posgrado, en Tlaxcala. Y estos son cursos que doy con mi buen amigo Rafael Martínez y con César Omar Ramos, en julio de cada año, también en SAIS. Y generalmente lo que hacemos es remover instrumentos fracturados, buscar conductos complicados y hacer preparaciones en cirugía. Son cursos de 2 días. Por si están interesados, SAIS tiene la información de los mismos. Y además son muy agradables. La verdad es que el ambiente en estos cursos siempre es agradable. Y lo menciono por esto. Cuando vemos la teoría de cómo descubrir un conducto que está dentro del otro, cada vez que enseñamos esto, algún asistente de los que empiezan a trabajar con microscopio o empiezan a usar estas técnicas, localiza un MB2 dentro de un MB1. Entonces, es algo que se llevan a sus prácticas y generalmente es muy agradable empezar a trabajar así. Este es Jaime Tepris, que acaba de graduarse en el posgrado, y un día en la clínica me dice, doctor, estoy viendo un MB3 dentro de un MB2. Era hasta cierto punto frustrante porque ahora ya se vio, pues hay que negociarlo, hay que trabajarlo, pero ciertamente mientras más busquemos dentro de un conducto, más vamos a encontrar. Esta es la raíz mesiobucal con una anatomía radiográficamente, sería imposible determinar que esto era de 3 conductos. Y entonces, este concepto a mí me gusta muchísimo, es el retratamiento selectivo. Es muy importante entender 2 cosas. Número 1,
para hacer un retratamiento selectivo en el cual solo vamos a tratar la raíz que tiene la enfermedad, que es periodontitis apical, necesito la información de una tomografía que me demuestre que las otras raíces no tienen lesiones o zonas hipodensas, porque de otra manera estoy trabajando a ciegas. Número dos, la restauración tiene que ser nueva y tiene que estar perfectamente bien ajustada. Y entonces, para los pacientes es mucho mejor hacer una cavidad de acceso muy pequeña. Estas son las medidas de Nudera, para buscar, por ejemplo, un MB2 en un caso que, como mencionaba, es el conducto que más se queda, y esta es la raíz que más fracasa en endodoncia. Y hay personas que dicen que no les gusta este concepto porque no pueden saber si las bacterias de los otros conductos pudieron viajar al piso y contaminar los otros. Por eso mencionaba yo que la información de la tomografía es fundamental. Si no hay zonas hipodensas en esas raíces, no están fracasando. Y número dos, cuando abrimos la restauración, generalmente exploramos un poquito. Si se ven zonas filtradas, entonces hay que remover todo. Pero si no se ven zonas filtradas, no tiene ningún caso descubrir la entrada de los otros conductos que ya fueron bien tratados previamente. Aquí el problema está en que se quedó generalmente el MB2. Entonces, en cirugía periapical, la cirugía o la microcirugía endodóntica es una microcirugía o es un retratamiento quirúrgico selectivo. Generalmente solo retratamos o solo hacemos el tratamiento quirúrgico en la raíz que no está funcionando. Y el pronóstico es muy bueno. Por eso tenemos que tener esta misma forma de pensamiento en retratamientos selectivos. Este es un caso que desde 2012 había yo trabajado en este premolar. Le mencioné a este paciente que yo veía algo raro acá, pero como no le dolió, regresó hasta 2019. Y ahora sí, tiene dolor severo, ya hay zona de mucositis, y la restauración está bien ajustada. El paciente está contento con la restauración. Yo les pregunto mucho si se pueden limpiar bien con la misma, si pueden pasar su hilo. Hay zonas isodensas aquí en bucal, hay una zona de mucositis, y este es otro caso donde el MB2 no estaba en el piso, estaba varios milímetros dentro y pegadito al MB1. Entonces, esto nos lleva directamente a, este es el caso que decía, voy a retratar solo la raíz mesiobucal. La raíz palatina tiene un poste de fibra prácticamente toda la raíz. Hay como 3 milímetros de gutapercha y prácticamente lo demás es un poste de fibra. Entonces, y además no hay zona hipodensa en la raíz palatina, de acuerdo a la información de la tomografía. Entonces, estos casos prefiero explorar nada más y luego tratar solamente el mesiobucal. Aquí sí me abrí un poco de más por las curvaturas y por la necesidad que tuve en el momento que empecé a meter limas manuales. Y este es el momento que obturamos. Vean la palatina llena del poste. Y esta es la anatomía tan compleja en la zona apical, donde se terminaron dos conductos convirtiendo en más o menos unos 4 o 5. Si yo les pregunto de esta endodoncia, creo que también estamos de acuerdo que la persona que hizo este tratamiento sabe cómo hacer endodoncia. Vaya, se ve un trabajo intraconducto, personalmente lo veo muy, muy bueno. Y luego la restauración está preciosa. Este es una paciente alemán, de origen alemán. La endodoncia fue hecha en Alemania unos meses antes. Aquí en Puebla tenemos mucho paciente alemán por Audi y por Volkswagen. Y son, siempre lo digo, excelentes pacientes. Es un gusto trabajar en ellos. El problema está acá, que no se dieron cuenta por no explorar o por no bajar más o por no tener una tomografía, que este era un caso de 4 conductos. Y después de hablar con la paciente, empezamos a desobturar. Esto es resina que estaba sobre el conducto mesiobucal. Y aquí está la entrada del MB2, que tenía una salida completamente diferente al MB1. Entonces, este caso nuevamente se fue con hidróxido de calcio. Perdón, lo voy a regresar. No puse la refleja final. Me van a tener que creer que quedó bien bonito. Al no haber síntomas, después de una semana de hidróxido de calcio, obturamos el caso y la paciente está en espera de control. Segundos molares, el porcentaje es más bajo de acuerdo a los estudios, tal vez entre un 40 y un 60% de acuerdo al estudio, y este MB2 tiende a estar más en la parte central de la cámara pulpar. Entonces, generalmente no nos abrimos tanto hacia mesial, pero cuando vemos raíces fusionadas también es muy importante. Este es una raíz y un conducto palatino, y en este caso hay un conducto que yo llamaría MB2 porque el palatino se fusiona con el MB1. Esto fue detectado dentro del conducto palatino. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de este tipo de situaciones, la verdad es que lo primero que pensé, y además viendo los cortes de Versiani, es cuántos conductos dejé yo durante muchos años.
Entonces, una recomendación clínica, cuando terminen de instrumentar, sequen y revisen nuevamente las entradas, o muchas veces se puede ver hasta tercio medio de una raíz, porque el conducto ya está ensanchado. Entonces hay que revisar si hay o no hay otros conductos. Estos para mí son de los casos más complejos, porque en premolares, con magnificación y con puntas de ultrasonido, hay que bajar el acceso hasta acá, no con fresa de alta velocidad, que va a terminar destruyendo la raíz, pero entonces son los mismos principios. Empezamos a seguir líneas que nos van a llevar a las entradas de los otros conductos. Una raíz gruesa en un premolar mandibular siempre nos está informando y nos está avisando que van a ser más de 2 conductos. Estos actualmente a todos les hago tomografía, pero no, es hasta hace poco tiempo que empezamos realmente a trabajar ya de rutina con el tomógrafo. Muchos casos sí los mandaba yo a tomógrafos de otros amigos, ahora tenemos uno en el consultorio, porque vimos la necesidad de antes de entrar a hacer un acceso, tener mucho más información en este tipo de dientes que son extremadamente complejos. Cuando no podemos ver adecuadamente la anatomía de las raíces en los premolares maxilares, es porque generalmente son más de 2 conductos. Entonces, es información muy importante para ser muy selectivos, si ustedes son dentistas de práctica general, en aquellos casos que no quieren, en donde no quisieran en realidad entrar para no dejar un conducto. De hecho, hay veces que les digo estos casos, mándenselos en su zona al endodoncista que más mal les caiga en su ciudad, porque realmente también son una verdadera pesadilla para tratar muchas veces, aún con la tecnología. Y bueno, para finalizar, como estamos tratando casos, sobre todo en dientes anteriores con trauma, es con guías endodónticas. Esta idea viene, como ustedes saben, de implantes. A mí las 2 personas que me empezaron a alertar sobre esto fueron el doctor Muñoz y el doctor Ortolani, españoles los dos, y fue algo muy agradable porque acababa yo de dar una conferencia en España, en un congreso, sobre manejo de conductos calcificados, y Juan Saavedra, mi amigo de Venezuela, vino conmigo después de la conferencia y me dice, oye, te quiero presentar a 2 personas que están haciendo una cosa sensacional con guías para localizar conductos complicados. Entonces, tuve la suerte de escucharlos un par de veces, de leer los trabajos que ellos empezaron a hacer, y durante mucho tiempo anduve con Rubén Rosas buscando la manera de hacer estas guías, hasta que llegó Julián González. Él trabaja en Pachuca y en Querétaro, hace más o menos unos 3 años. Él es Rubén de la Rosa, otro muy buen endodoncista, ahora también muy buen amigo. Y lo que me dijo Julián, oye, eso yo te lo puedo hacer, debe ser relativamente sencillo. Es una persona muy talentosa que a mí me ha enseñado muchísimo sobre tomografía. Estamos en comunicación generalmente entre semana, un par de veces a la semana, mandándonos casos, y me gusta y tengo toda la confianza de hacerle preguntas. Y él se puso a trabajar sobre estas guías junto con Rubén de la Rosa, y lo primero que hicieron fue llevarme una al consultorio en una mandíbula, y a partir de eso es que hemos empezado a trabajar sobre esto, y voy a terminar enseñando este caso que se me hace la indicación perfecta para hacer un acceso con una guía endodóntica. Básicamente, si ustedes contactan a Julián, lo que hay que hacer es mandarles el archivo DICOM o STL, y ellos, y un modelo o bien una impresión escaneada del paciente. Y entonces ellos construyen la guía, él tiene las fresas, él tiene los anillos. Yo no sé hacer esto, ni me voy a poner a hacerlo, pero es una manera muy sencilla en la cual él les puede regresar esta guía. De hecho, Julián, de una manera muy altruista, empezó a ir con los alumnos del posgrado, inclusive, aunque yo sé que a él no le gusta que lo cuente, pero en una ocasión mandó a, a una persona a recoger a unos pacientes de bajos recursos a Tlaxcala, que está como a 2 horas de Pachuca. Los llevaron a Pachuca, los escanearon y después los regresaron a Tlaxcala, para que después él pudiera hacer estas guías para conductos o bien para cirugía. Entonces, esta es la indicación perfecta. Es un conducto donde hay mineralización en el tercio cervical y medio. El conducto está abierto más abajo, la raíz es muy pequeña, muy delgada, y hay una lesión periapical. Y este caso lo trabajó Rubén de la Rosa junto con Julián, es de ellos. Eh, Esta es la radiografía inicial. A mí el caso me gusta mucho. Ojalá que pronto tengamos ya un control. Nuevamente es la indicación perfecta para este tipo de tratamientos. Entonces, aquí lo que están haciendo ellos dos es hacer la planeación de la guía de acuerdo a los mejores ejes de entrada hacia el conducto. Esta paciente se ve tranquila y se ve contenta, estaba en un grito de dolor. Ahorita van a ver la cantidad de pus que drenó en la pobre muchacha. Aquí están haciendo la guía de entradas. En este caso en particular, Rubén de la Rosa prefirió que se entrara por la parte lingual.
muchas veces es mejor entrar para eso, depende completamente de cuál es la manera más fácil o más recta de llegar al conducto que se va a buscar. Entonces, este programa es manejado por él. Aquí lo que va a hacer es recortar un poco el exceso de la guía. Actualmente les hace unas aperturas en la parte bucal y en oclusal para poder fijar un poco mejor el diente y además verlo. Y esta es la guía fabricada. Se marca el punto de entrada, se penetra con la fresa que, si recuerdo bien, se llaman steco estas fresas. Y en este caso en particular los llevó directo al conducto y después se convierte esto ya en un tratamiento de urgencia convencional. Y muy bien, pues eso es una visión de lo que me gusta hacer clínicamente, de lo que me gusta enseñar, de las ideas que tratamos de transmitirle a los alumnos. Y pues fue, como dije al principio, un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy.